Hola, 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 bienvenidos a un nuevo vídeo de 3Ms. Bueno, fantástico debut ayer de Luis Suárez con el Atlético de Madrid, debut soñado. Marcó 2 goles, dio una asistencia en solo 20 minutos que estuvo sobre el terreno de juego. La verdad es que se le vio muy bien. Pero bueno, todo esto, como es normal, se está utilizando ahora para atacar al Barça, de cómo se le ha podido dejar salir, etcétera, etcétera. Bueno, yo creo que después de todo lo que estoy oyendo, deberíamos bajarla un poco al suelo, ¿no? Es el primer día, solo 20 minutos, como digo, un debut, el debut soñado por Luis Suárez. Pero no hay que olvidar que jugó contra el Granada, un Granada que venía muy cansado, que no está acostumbrado a jugar entre semana y el fin de semana. Recordemos que está en la Europa League pasando 3 eliminatorias previas. Eso machaca mucho a un equipo, sobre todo un equipo como el Granada, que no está acostumbrado. Pero dicho esto, yo creo que deberíamos bajarla un poco al suelo, porque Luis Suárez... yo sigo pensando que lo mejor era que saliera del Barça por muchas situaciones. Sigo pensando que físicamente ya no está para un equipo como el Barça. Hoy en día, donde lo que prima más es la velocidad de juego, creo que Suárez era un poco un lastre para ese tipo de juego que creo yo que debe ser el del Barça y el que está practicando, con mucha velocidad, muchos cambios de posición, etcétera, etcétera. Luis Suárez, aparte creo que tenía que salir del Barça porque creo que era bueno romper su relación con Messi, ¿vale? Yo creo que Luis Suárez... Había jugadores en el Barça que se quejaban, que decían que el problema no era Luis Suárez, o sea, que no era el problema Messi, sino los que se creían Messi y no eran Messi. Yo creo que directamente muchos de los jugadores del Barça... con estas palabras señalaban a Luis Suárez, un jugador que nunca ha dejado tampoco que le cambien, que lo ha tenido que jugar siempre todo por decreto, que jugara bien o mal, pues ahí estaba siempre, que echaba muchas broncas a sus compañeros si no le pasaban, si él daba un mal pase siempre culpaba a otro. Creo que ahí había una camarilla con Arturo Vidal, etcétera, que no la hacía bien a Messi. Creo que nuestro mejor activo es Messi, no es Luis Suárez. Creo que Luis Suárez no estaba ya físicamente para esto. Entonces, creo que en el Atlético de Madrid va a meter muchos goles, muchísimos goles, pero el Atlético de Madrid creo que lo ha fichado para ser determinante en los partidos importantes. ¿Qué pasa con el juego del Atlético de Madrid? Que contra los equipos, esto lo hemos visto en los últimos años, contra los equipos más modestos, el Atlético no juega realmente como él es, porque somete con la calidad de sus jugadores muy fácil a los rivales. Quiero decir que juega más en área contraria, ¿vale? Juega casi siempre en el campo contrario. Entonces es un equipo que no entra tanto en asociación en el área contraria como puede ser el Barça, donde Luis Suárez ya cuando salía del área y intentaba entrar en asociación, en paredes, ya no le daba porque no tiene la frescura mental. Para eso ya hacía mucho tiempo que no le daba un balón a uno que tuviera su misma camiseta. Y en cambio en el Atlético de Madrid le va a beneficiar porque el Atlético es un equipo que mete muchos centros al área, coge muchas segundas jugadas y le va a poner muchos balones y buenos balones para rematar Luis Suárez. Luis Suárez nunca va a perder su olfato goleador, tendrá 47 años o tendrá 300 años y seguirá marcando. Si tú lo metes a Luis Suárez en el área... sigue siendo de los mejores del mundo, sin ninguna duda, porque sus movimientos están ahí, es un depredador, pero está para eso. Entonces, con equipos más modestos, el Atlético sometiendo a sus rivales, Luis Suárez va a marcar muchísimos goles, pero el Atlético de Madrid yo creo que no lo ha fichado para esto.
Para esto el Atlético, aunque a veces tenía problemas y le va a beneficiar, porque sí que había veces que tenía malos resultados con equipos pequeños porque se la atragantaban, porque no es un equipo al que le guste tampoco atacar a defensas que se le cierran mucho. No es un equipo hecho para eso y por eso a veces tenía problemas, y esos problemas Luis Suárez se los solventará bastante bien, o mejor de lo que podría hacerlo Morata o Diego Costa últimamente. Pero ¿qué pasa? Que en la Champions, cuando juegue contra rivales grandes como el Barça, con el Madrid, con el Liverpool, etcétera, etcétera, es un equipo de guerreros. Un equipo que defiende muy atrás, que se encierra mucho y que lo que espera es salir a la contra o salir en balón largo. Y en eso el Atlético siempre ha necesitado un delantero, que es lo que fue Diego Costa, lo que Morata también tiene, por cierto, aunque a mí Morata no me gusta, creo que no tiene tanto gol como Suárez. Pero son jugadores que, si le das un balón largo, lo que necesita el Atlético, que defiende muy atrás, es tirar un balón largo y que el delantero la coja, la conduzca rápidamente, ¿vale? Y que en su conducción adelante todos los metros que pueda y deje llegar a los compañeros. Es un equipo que cuando defiende tan atrás que los delanteros tienen que recorrer muchos metros en velocidad. Y bueno, Diego Costa, Morata o los delanteros que haya tenido el Atlético de Madrid no son grandes velocistas, pero son delanteros altos, con mucha zancada, y que en conducción es muy difícil cogerles, o sea, aguantan muy bien el balón en la conducción. También es importante el juego de espaldas, y no creo que Luis Suárez, aunque tiene un buen juego de espaldas, tenga un gran juego de espaldas, o un juego de espaldas tan bueno como para hacerle tanto bien al Atlético de Madrid. Entonces, en ese tipo de juego, donde yo creo que Luis Suárez ya no tiene la condición física ni la velocidad necesaria, aunque creo que la mejorará porque entrenará mucho más en el Atlético, donde la rodilla le falla bastante, no era raro verle que cuando en el Barça le lanzaban balones para que la cogiera en velocidad, el central casi siempre le ganaba. Recordemos el Bayern de Múnich, un tal Boateng, que es el central más lento del mundo posiblemente, le ganaba en velocidad. Esto no va a cambiar mucho, así que en esos partidos es donde el Atlético de Madrid y Suárez van a tener más problemas, ¿vale? Porque el Atlético de Madrid le tirará muchos balones largos al espacio, y al Atlético de Madrid le costará mucho salir, más de lo que le ocurría con otros delanteros que quizá tenían menos gol, pero tenían estas virtudes. Entonces el Atlético de Madrid, cuando defienda muy lejos de la portería contraria, cuando se encierre en su campo, va a tener muchos problemas para salir si tiene a Luis Suárez en el campo. Se la puede dar a Joao Félix, si juega Diego Costa o fichan a Cavani, pues son jugadores que sí que pueden conducirla, pero todos los balones y eso le beneficiará a Luis Suárez, y por eso habría que ponerle un jugador así al lado en este tipo de partidos. Pero aún así, muchos de esos balones irán a Luis Suárez y el Atlético de Madrid perderá esas jugadas muy necesarias, porque no tendrá tantas opciones de salir. Si tiene 10 opciones de salir con Luis Suárez, va a perder 8 seguramente, o 9, porque ya no es un jugador que llega a esas jugadas, es un jugador que, si lo metes dentro del área, está entre los 3 mejores del mundo posiblemente, pero fuera del área ya no es ese jugador. Y el Atlético de Madrid necesita un jugador que sepa no asociarse de fuera del área, porque no es un equipo asociativo el Atlético de Madrid como lo puede ser el Barça, pero sí que llegue a esos balones, que gane al central, que pueda conducir en velocidad durante muchos metros y que acompañe mucho a las jugadas de sus compañeros, como digo, en velocidad, ¿vale? Eso creo que le va a perjudicar al Atlético de Madrid, es donde tendrá más problemas Luis Suárez. Por eso quiero que la gente la baje al suelo, porque yo creo que no es una piedra de toque el Granada para lo que el Atlético de Madrid o el aficionado del Atlético de Madrid espera de Suárez, que sobre todo es que sea determinante en partidos importantes. Le va a venir muy bien para la Liga, porque partidos trabados, él pues le puede dar unos goles al Atlético ahí metido en el área que le van a venir muy bien,
Pero en los partidos grandes yo quiero verlo, si el Atlético intenta jugar más aquí en campo contrario o si Luis Suárez cambia tanto su condición física como para hacerle un servicio bueno al Atlético en esos balones largos y en esos balones al espacio y en ese aguantar el balón para que lleguen sus compañeros, etcétera, etcétera. Recordemos que Luis Suárez, hasta el gol que metió en Lisboa contra el Bayern de Múnich, había estado 4 años sin marcar un gol fuera de casa. Para mí esto tiene una explicación. Sobre todo con Valverde, los últimos años, fuera de casa en Champions, jugábamos de una forma muy conservadora. Parecía que jugábamos al 0-0 y si cogíamos una contra, pues mejor que mejor. El Barça jugaba muy atrás, de forma muy defensiva, apenas atacaban. Y esto ocurría tanto en las eliminatorias que en las que nos humillaron, tanto en esas eliminatorias como en fases de grupos, donde prácticamente sacábamos todo empates. ¿Esto qué es lo que provocaba? Que al jugar el equipo muy atrás, Luis Suárez jugaba con muchos metros por delante, como le puede ocurrir en el Atlético de Madrid contra este tipo de equipos. Jugaba con muchos metros por delante y el problema que ha tenido el Barça en todos estos partidos es que no podía prácticamente tener salidas a la contra porque Luis Suárez no llegaba a esos balones en velocidad, a la mayoría de ellos no llegaba. Y Messi, pues bueno, en la distribución jugaba muy atrás, con lo cual él lo que hacía, en vez de coger el espacio y salir en velocidad, porque Messi es rápido, él era el que conducía el balón en esas contras y el que ponía los balones en profundidad, pero como digo, Luis Suárez no llegaba. Esto lastró mucho al Barça en esas eliminatorias. El Barça nunca debió jugar así, tanto en las eliminatorias como en los partidos de fase previa, de fase de grupos. Pero bueno, al jugar así, que no debería haberlo hecho, era una de las quejas que yo siempre he tenido, pues como digo, Luis Suárez juega con muchos metros por delante y prácticamente no ha tenido en los últimos años velocidad suficiente como para coger la mayoría de esos balones. Los centrales casi siempre le ganaban. Si no recuerdo mal, o si recordamos, en ninguno de estos partidos fuera de casa prácticamente el Barça en ninguno sometió a su rival y lo tuvo en el área contraria, que es donde Luis Suárez en los últimos años es donde podía hacer más daño, no en velocidad. Entonces, claro, al jugar de esta forma, con muchos metros por delante, y con Luis Suárez intentando coger los balones en profundidad, pues lastró mucho al Barça el tener a Luis Suárez ahí delante y no jugar muy rápido. Esto es lo que creo que le puede pasar en el Atlético. De esta forma, Suárez prácticamente no tenía opciones de llegar a portería. Como digo, a Suárez hay que meterle balones en el área, entonces ahí sí es uno de los mejores. Pero en un juego donde tienes 40 metros por delante o 50 metros por delante, pues yo creo que Suárez ya no está para eso. Me sorprendería mucho que estuviera y como digo, si está para esto, yo me sentiría un poco estafado, pero bueno, podría ser todo. Creo que este año el Barça va a mejorar mucho en eso. Si hay rivales como puede ser un Bayern de Múnich que te pueden someter más, este año pues tenemos velocidad, mucha velocidad adelante para poder salir, cosa que con Suárez no teníamos. Y luego recordemos que en el Barça, en esos partidos donde el rival te sometía mucho, iba por ti, teníamos dos jugadores que no presionaban, tanto Messi como Luis Suárez. Eso no lo podemos tener este año. Con un equipo que en su campo va por ti, como puede ser en la Champions, si tus delanteros no presionan a los centrales del otro equipo y no defienden, no replegan bien, los centrales están mucho más liberados para subir más las líneas y sobre todo si ven que no hay jugadores rápidos que les puedan hacer daño, suben mucho más las líneas, con lo cual pueden juntarse más con el centro del campo y el centro del campo con la delantera y someterte mucho más. Luego tus salidas a la contra prácticamente te las van a poder coger todas porque no tienes gente rápida arriba. Entonces todo esto perjudicaba mucho al Barça y al Atlético no le va a perjudicar tanto porque no tendrá dos personas que no defiendan como son Messi y Suárez, pero si hay uno que no defiende y es el que está más arriba como es Suárez, también les puede perjudicar y los repliegues que hace el Atlético son
con mucha intensidad y a alta velocidad, y Suárez, si no lo hace, pues el Atlético puede tener más problemas con este tipo de equipos, porque el Atlético está acostumbrado a que defiendan los 11. Así que yo creo que hay que verlo todavía. Pero yo creo que al Barça le beneficia que no esté Suárez por muchos aspectos, y quiero ver si al Atlético, si Suárez no cambia y sigue como jugaba en el Barça, pues si al Atlético, pues esto le puede perjudicar. Luego hay otra opción, otra cosa que yo tengo dudas sobre Luis Suárez. He estado oyendo estos días bueno, a muchos periodistas decir que le va a dar mucha raza a Luis Suárez, que es un guerrero al Atlético, etcétera, etcétera, y que le va a dar mucha lucha. Bueno, en el Barça lucha poca. A ver, hace años que ya Luis Suárez en el Barça no presionaba, ¿vale? No bajaba a defender, no replegaba. Y no levantaba a sus compañeros. Creo que la raza de Luis Suárez, sobre todo en los últimos años, la ha utilizado para encararse con el árbitro, echar quizás broncas a sus compañeros, encararse con los rivales, pelearse con los centrales, eso sí. Pero creo que tener lucha, tener raza o tener carácter y ser un guerrero en beneficio del equipo, y lo que necesita el Atlético de Madrid, sobre todo el Atlético de Madrid, que es un equipo que defiende con los 11, es que Luis Suárez presione, Luis Suárez repliegue, Luis Suárez levante a sus compañeros cuando las cosas van mal, tenga esa raza de levantar a sus compañeros, como puede tener alguien que a mí no me gusta, pero eso lo tiene, como Sergio Ramos u otros jugadores que hay por ahí, grandes capitanes. Y Luis Suárez, pues yo creo que ya no es este jugador. Entonces creo que contra los equipos más modestos no lo van a notar tanto, pero contra los grandes equipos, si Luis Suárez no se pone las pilas y no cambia como de la noche al día con lo que hacía en el Barça, pues el Atlético de Madrid va a tener, en vez de va a defender o presionar con 11, va a presionar y defender con 10, va a replegar con 10. Creo que eso a los compañeros de Luis Suárez, cuando vean estas cosas, pues no les va a gustar. A Simeone, pues no sé, igual le busca una opción, a él no creo que tampoco le acabe de gustar, pero bueno, no sé lo que pensará Simeone, pero creo que eso no le vendrá bien al Atlético de Madrid, que es un equipo de guerreros donde su mayor virtud es que defienden los 11 y pelean los 11. Y creo que si todo sigue así, presionarán con 10 y defenderán con 10, replegarán con 10. Eso es un problema para el Atlético de Madrid. En el Barcelona, bueno, ya lo dijo Gattuso, es un equipo que presionaba, teniendo a Luis Suárez y a Messi en el equipo, que presionaba con 2 menos, incluso a veces con 3, depende de quién fuera el tercer delantero. Y eso ha hecho que nos hayan estado humillando por Europa, porque no puedes ir a defender con 3 tíos menos o con 2 tíos menos por Europa. Creo que no era bueno para el Barça que se quedara por eso. No creo que eso, bueno, no lo sé por el carácter del Atlético de Madrid, pero eso lo va a tener que cambiar en el Atlético de Madrid. Y si no lo cambia, como digo, el Atlético va a tener muchos problemas. Quiero ver cómo encara esa raza y ese espíritu guerrero Luis Suárez en el Atlético de Madrid. Hoy en día, solo en el Barça puedes permitir que Messi no presione, porque realmente todos los equipos tienen que defender con todos sus jugadores. Ese es el fútbol moderno. Ahora ya no hay ninguno y menos que no trabaje, y menos en el Atlético de Madrid, que se caracteriza por esto. Así que esa es mi segunda duda. Primero, la condición física de Luis Suárez para darle un buen juego al espacio al Atlético de Madrid, que es lo que necesita cuando juegue contra equipos importantes y juegue muy lejos de la portería contraria. Y la segunda, el espíritu guerrero y la condición física también que va a tener Luis Suárez para ponerse el mono de trabajo y ser uno de los 11 guerreros del Atlético de Madrid. O si por el contrario no va a presionar y no va a defender como hacía en el Barcelona. Aunque yo, si en el Atlético de Madrid presiona, defiende, repliega
y se mata como no ha hecho en el Barcelona, me sentiré estafado, porque lo puedo hacer en el Barcelona y no lo quiso. Entonces sí pensaré que se creyó Messi y no era Messi. Y entonces sí creeré todavía más que era bueno que se fuera del Barça. Luego la tercera duda que yo tengo es la rodilla. Ayer Luis Suárez jugó 20 minutos después de estar un mes sin jugar. Era normal que la rodilla no le diera problemas, pero yo quiero ver la rodilla de Luis Suárez cuando juegue 2 partidos por semana, de alta exigencia, y quiero ver ahí cómo le funciona la rodilla, porque no solo es la condición física, es esa rodilla en la que le vemos cojear ya solo andando. No sabemos si es ya algo, una manía que él tiene, algo crónico, el parecer que cojea, le pasa a muchos jugadores, el cojear sin que te duela nada, y por eso quiero verlo. Parece que esa rodilla le ha estado dando muchos problemas y que ya la velocidad, mucha de esa velocidad que tenía, la ha perdido por esa rodilla. Entonces quiero verlo, no ayer, donde 20 minutos, muy emocionado por debutar con el nuevo equipo, muchas ganas, y bueno, ahí la rodilla le respondió, parece que bastante bien. Quiero verlo con muchos minutos, con muchos partidos encima, con mucha exigencia, y con la exigencia y cumpliendo con la exigencia que le va a exigir, bueno, con la exigencia del Atlético de Madrid, ¿vale? Que es correr mucho y matarse mucho, correr muchos metros, etcétera, etcétera, ¿vale? Presionar mucho, replegar mucho. Entonces, si Luis Suárez tiene que hacer todo eso durante muchos partidos seguidos, yo quiero verle. Quiero ver esa rodilla en alta exigencia, ¿vale? Ayer me parece muy fácil. Y me pareció muy fácil el partido que tuvo Luis Suárez con el Granada, en donde él pudo explotar todas las virtudes que a él le quedan y que yo no dudo que sigue teniendo. Pero yo quiero que todos la bajemos al suelo, o por lo menos yo aconsejo que todos la bajemos al suelo y observemos a Luis Suárez durante la temporada, que estoy seguro de que igual mete 20 o 30 goles en la Liga y le va a venir muy bien al Atlético de Madrid, pero creo que el Atlético de Madrid le ha fichado para dar un pasito más allá, y ese pasito más allá se da con los grandes equipos en la Liga y con los grandes equipos sobre todo en la Champions. Y ahí quiero ver si el Atlético de Madrid cambia su estilo para Luis Suárez y le beneficia a Luis Suárez y puede hacer una gran temporada, o si sigue con su mismo estilo de encerrarse mucho contra los equipos grandes, y Luis Suárez ahí ya no les va a servir de mucho para mí. Creo que era bueno que se fuera del Barça, que todos la tenemos que bajar al suelo y que tenemos que observar a Luis Suárez y que tenemos que estar contentos con lo que hace Luis Suárez fuera, porque ha sido un gran jugador para el Barça, y mientras no nos gane la Liga y no nos eliminen Champions, creo que Luis Suárez haga o tenga una segunda juventud, pues no nos tiene que molestar a nadie, porque somos nosotros mismos, el Barça, y yo creo que acertadamente como club, el que le ha dicho que se vaya. No se ha querido ir él, como ha podido pasar con Messi. Entonces, Luis Suárez es un gran culé, todos tenemos que estar contentos, pero creo que tenemos que tener los pies en el suelo y ver si Luis Suárez realmente va a ser determinante como los aficionados del Atlético de Madrid esperan que sea este año. Y bueno, aquí termino. Pon en la caja de comentarios qué piensas sobre el tema de Luis Suárez, si estás de acuerdo conmigo, si querías que se quedara en el Barça o no. Dale un like muy grande si te ha gustado el vídeo. Y suscríbete para ver los nuevos vídeos que vaya sacando, que la campanita te avise. Bueno, mucha suerte y hasta la próxima. Yeah.